2 de la tarde con 36 minutos y ya está aquí con nosotros. Ya estamos transmitiendo a través de nuestro espacio en vivo por Facebook Live. Nos encuentras como El Faro, Periodismo, Ambiente e Innovación. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos ya con Alfonso Blanco en nuestro lunes de editorial. Inga, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Un día hermoso en la ciudad de Tarija, un día primaveral. Pareciera que la primavera se ha adelantado. Tenemos incluso ya los árboles brotando. Ojalá continúe así y no tengamos más épocas de viento y de incendio, que es lo que nos preocupa. Un día hermoso en la ciudad de Tarija. Alfonso, el día de hoy recordamos las áreas protegidas de nuestro país. La anterior semana se recordaba el Día Nacional de nuestras áreas protegidas. Bueno, como El Faro no hemos presentado nada, que es una vergüenza, pero bueno, te tenemos aquí para hacer un editorial. Has trabajado mucho tiempo en áreas protegidas, eres parte fundamental del sistema, de la fundación del sistema del Fundesnap, sí, del sistema de áreas protegidas en nuestro país. Y quizás hablar un poco desde su creación de las áreas protegidas, ese concepto del porqué, de dónde viene. Contanos por favor un poco de eso. Mira, para hablar de un poco de la antigüedad, ¿no? Tenemos registrados ya antiguamente el concepto tan elaborado y depurado que tenemos ahora como áreas protegidas no se usaba, ¿no? Y en ese tiempo estamos hablando incluso de la época de Grecia, ¿no? La Grecia antigua, ¿no? Roma lo propio, ¿no? Las grandes civilizaciones occidentales, digamos así, ya establecían áreas protegidas, bosques sobre todo, para proteger. Eran como cotos de caza, pero sobre todo por razones religiosas y culturales, ¿no? Eran deidades las que habitaban esos montes, ¿no? Entonces ya existían lugares, sitios reservados, especiales, donde no se podía cazar, no se podía cortar los árboles, ¿no? Entonces ya existía, ya en ese momento, estamos hablando de miles de años atrás, por supuesto que ya existía ese concepto de que hay que reservar, proteger, conservar la naturaleza, ¿no? Porque son sitios importantes para conservar patrimonio religioso, cultural, natural. Entonces eso ya existía. Pero más recientemente tenemos Inga, por ejemplo, y es muy antiguo. Mira, tengo acá en 1776 en Trinidad y Tobago, ¿no? La Reserva Forestal Tobago Main Ridge, ¿no? 1776, fíjate, es el registro de muchos años atrás, ¿no? Luego tenemos en 1778 en Mongolia otra área protegida, ¿no? Bog Kan-ul se llama, ¿no? 1778. Después viene ya el concepto, se va evolucionando el concepto de área protegida, y tenemos en Estados Unidos el Yosemite, ahora es Yosemite National Park, pero en ese tiempo era un área reservada en 1864. Y después el primer parque nacional de la era moderna, un parque nacional ya propiamente dicho, es el famoso Yellowstone Park, ¿no? El Parque Nacional de Yellowstone, donde vive el oso yogi, ¿no? Así lo conocemos, y hay fumarolas, hay geysers, es un lugar bellísimo. Yo tengo la suerte de estar. Eso quería preguntarte, Alfonso, porque bueno, muy pocas personas tienen la posibilidad y la oportunidad de conocer un lugar como ese, ¿no? O sea, ¿qué aprendizaje te ha dejado Yellowstone, esta primera área protegida, y ya, como dices, conociéndola bajo estos términos actuales? 1872 se crea el primer parque ya de la era moderna, ¿no? 1872. Y claro, un lugar bellísimo. Yo he tenido la oportunidad de visitarlo, he ido de intercambio, he vivido un mes como guardaparque de intercambio en esa época. Nosotros trabajábamos con Tariquía, Sama, y después fue la hora, pero sobre todo en ese tiempo. Entonces fue una experiencia increíble, ¿no? Entonces
El parque es una maravilla natural, no tiene geysers, por ejemplo, que echan agua de más de 120, 150 chorros de agua hirviendo a la atmósfera, ¿no? Entonces, es bien lindo eso porque se organizan tours, ¿no? Van muchos turistas en el verano, sobre todo para ver cómo cada 57 minutos, hace más de 80 años ya, se registra un chorro de agua de 120 metros de agua hirviendo, ¿no? La naturaleza ha hecho eso, ¿no? Y cada 57, cada 58 minutos, todo, bueno, día y noche está esa fumarola, ¿no? Ese geyser, como se llama. Habría que también un poco decir que es uno de los volcanes, si no me equivoco. Eso está activo, claro, está activo, ¿no? Porque tienes aguas termales, ¿no? Y fumarolas por todas partes, ¿no? Entonces, cuento esto porque se organizaron graderías a la vuelta, como circos romanos, así, graderías a la vuelta, hoteles de 5 estrellas, restaurantes en ese lugar, y ese lugar se llama Old Faithful, el viejo fiel, ¿no? En español. Entonces, cada 57 minutos, cada 58 minutos, lanza al aire un chorro de agua hirviendo de 120 metros de altura. Y la gente aplaude, le aplaude a la naturaleza. Es una dinámica muy interesante. interesante y bueno, a mí hasta ahora me acuerdo de eso, ¿no? Bueno, sigamos hablando de las áreas protegidas. Volvamos a Bolivia, ¿no? En Bolivia tenemos obviamente un sistema muy lindo, muy hermoso, que es el Servicio Nacional de Áreas Protegidas ahora. Y el primer parque nacional en Bolivia es el Parque Nacional Sajama en Oruro, 1939. O sea, estamos hablando también de hace... Despuésito de la Guerra del Chaco, 1939, el primer parque nacional, el Parque Nacional Sajama, un ecosistema, tengo la suerte de conocerlo, un lugar bellísimo. Bueno, es una zona altoandina, ¿no? Donde hay nevados eternos incluso, entonces es un lugar muy lindo. Después se van creando una serie de áreas protegidas en Bolivia y llegamos a que es lo que estamos recordando ahora, el 4 de septiembre, es el Día Nacional de las Áreas Protegidas en Bolivia. ¿Y eso por qué, contamos? Es eso porque en 1997, el 4 de septiembre de 1997, se crea con decreto supremo, el presidente era Hugo Banzer Suárez. 1997. No, 1997, ¿no? Se crea el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, como lo conocemos ahora, y el primer director es un tarijeño, colega, amigo de toda la vida nuestro, Gabriel Baracat, ¿no? Entonces, Gabriel de Baracat. Sí, Gabrielito, hemos estado en todo el proceso, él vive en La Paz, nosotros nos quedamos acá en Prometa, ¿no? Con todo el equipo de Prometa de ese tiempo, y claro, hemos sido pues partícipes de todo, ¿no? Hemos visto cómo ha nacido el CERNAP, por eso para nosotros es muy, muy importante, ¿no? Y su esposa Julieta Prada, es la que diseña el único logo del CERNAP, que se mantiene, no lo han cambiado. Mira qué interesante, después de tantos años, muy lindo, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de la historia. También hay que decir, nosotros tenemos 23 áreas protegidas del nivel nacional, ¿no? Que dependen del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Tenemos en Bolivia alrededor del 16-17% del territorio nacional bajo áreas protegidas, diversas formas de protección, reservas naturales, áreas naturales de manejo integrado, parques nacionales, santuarios. Entonces son de diversas categorías de protección, ¿no? Y tienen diferentes formas de manejo. Muchas tierras comunitarias de origen, ¿no? Porque habitan pueblos indígenas, ¿no? Entonces somos uno de los países más mega biodiversos del mundo. Ese es posiblemente, hemos hablado en anteriores programas, ese es posiblemente el principal capital que tenemos como bolivianos, no solamente por el tema, o sea, por la naturaleza, pero por lo que eso representa como una oportunidad para nuestro país, ¿no? Pensemos únicamente en el turismo en áreas protegidas, ¿no? Es algo que no tienen los países en general, ¿no? No hay tantos que tengan esa biodiversidad, la exuberancia
y la biodiversidad que tenemos en Bolivia. Entonces, esa es una de las principales riquezas como país, ¿no? Entonces, el otro tema que hay que destacar sobre el Servicio Nacional de Áreas Protegidas y las áreas protegidas en Bolivia, que son áreas protegidas habitadas. Tienen mucha gente, pero el sistema permite, obviamente, son gente que vive hace mucho tiempo, que desarrolla sus propias actividades económicas. Los pueblos indígenas viven antes de que se haya creado el CERNAP y antes de que se haya creado la primera área protegida en Bolivia, por supuesto. Entonces, de acuerdo a un plan de manejo, se zonifica y se establecen categorías de uso dentro de las áreas protegidas. Entonces, puedes tener una zona núcleo, ¿no? Donde realmente ahí no se tiene que hacer más que investigación, ¿no? Son las zonas que no hay que tocar, ¿no? Que definitivamente no hay que tocar. Normalmente son zonas vírgenes, nunca ha entrado actividades humanas importantes, no han ingresado, solamente científicos para hacer investigación, para tomar fotografías, etcétera. Todas las áreas protegidas tienen eso, ¿no? Son zonas núcleo. Para hablar de cosas que conocemos, por ejemplo, ¿no? La reserva de Sama, ¿no? Que, bueno, tanto hemos hablado en las últimas semanas de la reserva de Sama. Una de las zonas núcleo más importantes es el Rincón de la Victoria. Esa es zona núcleo. Eso no debe tocarse. Nos da agua ya hace 100 años. Eso no se debe tocar. Entonces, recuerdo hace un tiempo atrás, querían hacer, por ejemplo, una gran presa ahí adentro. En el corazón mismo del área protegida, que nos da el 50% de agua de la mejor calidad para los tarijeños, ¿no? Y bueno, hubo una movilización, tanto de los comunarios como de muchas instituciones, y se logró que no se toque. La naturaleza es sabia, nos brinda el agua de esa manera. Imagínate meterle una presa en el Rincón de la Victoria. A nosotros nos parecía algo que no tenía sentido. Por suerte, las autoridades nos hicieron caso. Y bueno, ahí tenemos. Sí. Todavía nos sigue dando agua. La mitad, el 50% viene de ahí, ¿no? Hace más de 100 años. Bueno, entonces, esa es la forma como se organiza. Y fíjate, nuevamente hablando de la reserva de Sama, tenemos muchas comunidades dentro, ¿no? Pero en diferentes categorías de uso, ¿no? Entonces están dentro de la reserva, pero obviamente se establece y se permite aprovechamiento de recursos naturales, se permite el pastoreo, se permiten cultivos, obviamente, ¿no? Entonces, y viven ahí, hay mucha gente que vive dentro del área protegida, ¿no? Son casi 18.000 personas las que viven ahí adentro, entonces, y en la zona de amortiguamiento también, ¿no? Donde están las fuentes de recarga hídrica. Por eso es tan importante que en un documento fundamental para cualquier área protegida es el plan de manejo, que establece una zonificación de cómo se debe usar y qué debe ser no tocado, no debemos tocar, y otros lugares existe cierta permisividad, se puede usar los recursos naturales, obviamente de manera sostenible, conforme a esas categorías, ¿no? Entonces, esto lo que estoy relatando hace que el sistema boliviano sea uno de los pocos en el mundo que tiene esta característica. Es una gestión compartida, se llama, ¿no? Coadministración lo habíamos llamado antes. Permite que ONGs, comunidades indígenas, cualquier otro tipo de asociación pueda también participar en la gestión, no solamente el Estado. Se suscriben contratos, convenios y participan en la gestión de las áreas protegidas. Eso hace que haya posibilidades de mayor apoyo para el área, no solamente en dinero, sino en asistencia técnica, pero sobre todo que otras instituciones, la sociedad, las comunidades, a través de un comité de gestión, porque en todas las áreas protegidas de Bolivia hay comités de gestión, donde participan las comunidades, instituciones, en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, el director o directora del área tiene que convocar permanentemente al comité de gestión, les rinde informes al comité de gestión. El comité de gestión obviamente los considera, evalúa, aconseja, ¿no? Entonces son bien interesantes las reuniones porque, claro, se espera que el área protegida sea de beneficio para todos, ¿no es cierto? Exacto. Entonces hay una gestión compartida, así se llama la forma de administrar de las áreas protegidas en Bolivia. Es muy interesante. Claro, obviamente, estamos hablando de
de áreas muy grandes, donde por ejemplo hay territorios indígenas, ¿no? Tiene doble categoría, ¿no? Es área protegida y territorio comunitario de origen, ¿no? Las famosas TCOs, ¿no? Entonces ahí las capitanías, por ejemplo, en el Chaco, el Caía, ¿no? Entonces... lo que es Ñemiguazu ahora. Ñemiguazu ahora, claro, todas las del Chaco y las del Oriente, ¿no? Son áreas muy importantes con la participación indígena organizada. Ahora, Alfonso, ¿cuál vos ves desde ese momento? Y es lindo tenerte aquí en el sentido que has sido parte también de esa creación de las áreas, acompañando todo un trabajo de Gabriel Baracat, me imagino también Iván Ardon ahí, todos ustedes. ¿Qué puedes ver desde ese antes de su creación y la actualidad? ¿Cuál crees que es el desafío mayor que tienen las áreas protegidas en este momento? Mira, las áreas protegidas hasta la era, digamos, bueno, en términos políticos, neoliberal, eran áreas de papel, ¿no? Entonces, y a partir de un evento importante, el año 92, Río 92, el evento de desarrollo sostenible. Del Acuerdo de París. Bueno, el Acuerdo de París viene después, obviamente, ¿no? Esto fue en Río de Janeiro en el año 92, cuando se acuña el concepto de desarrollo sostenible, ¿no? A partir de ese momento. Entonces es un gran impulso, todos los países del mundo asisten a Río 92 y se comprometen a conservar, preservar, proteger espacios naturales como muestras representativas en cada uno de sus países de la biodiversidad, de las funciones ambientales. En ese tiempo servicios ambientales, se hablaba mucho de los servicios ambientales, pero en la época de estos 20 años de este gobierno que ya se está yendo, se convirtió en mala palabra. Esa también es otra anécdota. Hemos tenido que acuñar el término funciones ambientales de la naturaleza, ¿no? Porque, claro, el pachamamismo ideológico de ese momento, que todavía perdura, ya se está acabando, por suerte, hacía que, únicamente por términos, ¿no? Ni siquiera por concepto, y menos por práctica, ese tipo de servicios de los ecosistemas, mientras todo el mundo los usaba, nosotros aquí no estamos vendiendo la naturaleza, estamos mercantilizando. Eso no se traducía más que en una posición política y que al final, como ya sabes, algún rato tenemos que evaluar la cantidad de apoyo que hemos perdido, ¿no? No solamente financiero, sino técnico, y nos ha aislado de lo que es la agenda mundial, climática mundial, la agenda de conservación mundial. Pero bueno, eso algún rato lo tenemos que hablar de otra forma y tenemos que hacer una reflexión sobre ese tema. Entonces, Río 92, a partir de ese momento, hay un impulso muy grande y un financiamiento importante a nivel internacional para que los países, todos los países que son parte del sistema de Naciones Unidas, puedan tener dinero, puedan tener asistencia técnica, capacitación, para fortalecer la institucionalidad de las áreas protegidas, ¿no? Entonces, a partir de ahí ahora hay un desarrollo muy importante. En esos años los guardaparques que antes eran inexistentes, las áreas protegidas prácticamente ni siquiera vamos a decir que estaban desprotegidas, apenas existían y eran completamente de papel. Entonces, a partir de ese momento el Estado boliviano y los estados a nivel mundial se comprometen a financiar los sistemas nacionales de áreas protegidas. La cooperación internacional otorga financiamiento. Entonces, a partir de ahí tenemos ya, se empiezan a fortalecer los sistemas nacionales de áreas protegidas. El CERNAP es un buen ejemplo de cómo ahora sí existen las áreas protegidas, son importantes, son parte de leyes. Tenemos la posibilidad de intervenir si es que se están afectando de manera importante las áreas. Un conocimiento importante de la sociedad, ¿no? Sí, y se han convertido incluso en esquemas institucionales y en figuras institucionales de desarrollo, ¿no? Muchas comunidades locales, por ejemplo, se han visto beneficiadas
con la creación de áreas protegidas, ¿no? El caso de la reserva de Sama, de nuevo, para poner este ejemplo que lo tenemos tan cerca, la reserva de Tariquía, se ha logrado apoyo del gobierno nacional, de los gobiernos locales y de la cooperación internacional para trabajar en temas productivos, apoyar actividades productivas sostenibles con comunidades locales, ¿no? El gran programa de camélidos, por ejemplo, en la reserva de Sama, ese ha tenido apoyo de muchos lugares, pero lo más importante es porque era área protegida, ¿no? Entonces, y así muchos, ¿no? Muchos otros, bueno, se han reintroducido especies, etcétera, que favorecen el tema de la vicuña, como aprovechamiento sostenible. En Bolivia hay muchos ejemplos, ¿no? Bueno, entonces, las áreas protegidas no deben ser un freno al desarrollo, más bien tienen que estar enmarcadas en lo que es el desarrollo sostenible, y eso viene ya desde Río 92, un poco antes, y ahora sí tenemos una estructura institucional boliviana que es importante y además que a nivel internacional es muy reconocida, ¿no? El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia es un sistema muy avanzado, muy participativo, y que ha tenido un desarrollo muy importante para Bolivia. Ahora yo me pongo a pensar, bueno, estamos en un gobierno que, bien lo has dicho, yo me sumo a esas palabras, se va, porque es un gobierno, considero desde un punto de vista particular, donde más han sido afectadas las áreas protegidas. Hemos visto a guardaparques en procesos legales, judiciales, por su protección del área protegida. Hemos visto cómo están dejando el ingreso, anteayer, hace 2 días nada más, en una de las áreas protegidas, el ingreso de tanques y tanques de diésel, y sabemos que eso es para el tema de la minería. Entonces, ¿cuál es la tarea que consideras vos tendría que tener el próximo gobierno mirando a las áreas protegidas? Bien, tú lo has dicho, como un factor positivo a favor de desarrollo. Mira, este es un tema de política pública. El gobierno que venga, ¿no es cierto?, tiene que asumir su rol. Y en el caso de las áreas protegidas, no solamente legislativo, normativo y de ejecución, ¿no?, de leyes, de normas. Tiene que ejercer su rol como la responsabilidad que tiene en la gestión de las áreas. Eso significa asignación de recursos. Ya hemos dicho, de nuevo pongamos un ejemplo: reserva de Sama, fuente de agua de la ciudad de Tarija. 3 millones de bolivianos necesitamos para que funcione de mejor manera, de una forma adecuada, la reserva de Sama. 460.000 bolivianos nos otorgan eso. Yo no sabía que era tan poco, pero en la última reunión que hemos tenido con los compañeros de Sama, eso es lo que nos han contado. Entonces hay una irresponsabilidad completa de parte del nivel nacional, porque el servicio, las áreas protegidas como la reserva de Sama, pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y mínimamente nos tendrían que asignar el presupuesto suficiente. Bueno, pero eso ha ocurrido. En general, las áreas protegidas han sido desatendidas siempre, no solamente en este gobierno, los anteriores también, ¿no es cierto? Y tenemos que exigir ese cumplimiento. Pero también viene la corresponsabilidad de las instituciones locales, que participan en los comités de gestión, que participan en las plataformas interinstitucionales que se han creado para gestionar estos territorios especiales. Entonces, ahí estamos hablando de los municipios, estamos hablando de la gobernación, estamos hablando de las organizaciones no gubernamentales que, por suerte, más bien traen algo de recursos para gestionar las áreas, ¿no? Pero existe una corresponsabilidad institucional. La mayor responsabilidad la tiene el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, ¿no es cierto?, que es quien designa directores, quien designa jefes de guardaparques, designa los guardaparques, etc. Hay todo un manejo político ahí, ¿no? Entonces por una parte, o sea, se tiene que lograr que asuman su responsabilidad para gestionar áreas que son tan importantes para el país. Eso por una parte. Por otro lado, el desafío permanente es que la sociedad, ya no solamente las instituciones, la sociedad tome conciencia, haga carne de la importancia que tienen las áreas protegidas. Volvamos al ejemplo clásico:
la sociedad tarijeña, las 300.000 personas que vivimos en el Valle Central de Tarija y que vivimos del agua de la reserva de Sama, tenemos que estar enterados permanentemente. Tenemos que saber qué es lo que pasa con el área protegida. Tenemos que exigirles a quienes gestionan esta área, exigirles información y participación, además, por lo menos en los eventos de toma de decisiones para que puedan escuchar nuestra voz, ¿no? Existen muchas plataformas y existe la forma, el comité de gestión, por ejemplo, puede participar la sociedad también, ¿no? Las comunidades, por supuesto, las personas a través de organizaciones sociales de las ciudades, por supuesto. No es algo exclusivo del sector rural, ¿no? Si los beneficiarios somos del agua, somos los citadinos. Ahora, ¿no es cierto? Me imagino que eso también, el tema del cumplimiento de las normas, ¿no? Porque se ha visto Sí. que el propio Estado es el que ha vulnerado la misma norma de las áreas protegidas. Claro, ahí ha habido un manejo político, obviamente, intereses económicos, ¿no? Sobre todo en áreas protegidas donde estamos hablando de minería, donde estamos hablando de oro, donde estamos hablando del uso de cianuro, ¿no es cierto?, que está contaminando nuestros ríos, ahí con la complicidad de gobiernos de turno. Y eso hay que decirlo claramente. ¿Por qué no lo vamos a decir? Eso lo han denunciado a nivel nacional, a nivel internacional, ¿no? Entonces ahí el Estado, el gobierno nacional, ¿no? Sobre el gobierno nacional tiene que jugar su rol fiscalizador, de control, etc., ¿no? Y no tiene que ser cómplice, pues, de las cooperativas mineras, ¿no? Eso ya hemos visto, ha ocurrido, han despedido guardaparques, vergonzoso, un rol del gobierno nacional vergonzoso en el manejo político y además en el manejo favoreciendo intereses particulares, ¿no?, de gremios que ni siquiera tributan, ¿no? Las cooperativas mineras del oro ni siquiera tributan, apenas tributan, ¿no? O sea, ni siquiera dejan muy poco dinero en Bolivia. Entonces, hay mucho por hacer, ¿no? No vamos a satanizar a todos, obviamente, pero hay mucho por hacer. Lo más importante es que se difunda eventos, por ejemplo, el Faro, que tanto se ocupa del tema ambiental y que tanto hablamos de las áreas protegidas acá, es un vehículo muy importante. Los medios de comunicación son muy importantes para llevar la información a la sociedad y para que en su momento y en todo tiempo podamos exigir el cumplimiento de normas para mejorar la gestión de las áreas protegidas de Bolivia, que son nuestras joyas. Eso es, la naturaleza nos ha regalado estas joyas, la naturaleza nos ha regalado tanta biodiversidad, que significa tanto para nosotros, no solamente la provisión de las funciones ambientales de la naturaleza, como decimos, el agua, por ejemplo, para hablar de uno de ellos, sino que significa también la potencialidad de desarrollo y de ingresos para comunidades locales y para poblaciones grandes, obviamente, también para el país en general. Alfonso, te agradezco muchísimo. Millón de gracias. Un placer.